En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu sepamos gustar el bien y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Santa María, Madre de la Iglesia. Buenas tardes a todos y bienvenidos a estas meditaciones pascuales. En este tiempo en el que estamos tan curioso y tan llamativo, veíamos que al terminar la Cuaresma teníamos la oportunidad de vivir la Pascua con una intensidad mayor y teníamos la oportunidad de vivir este tiempo pues dándole una fuerza que a veces en nuestra Andalucía especialmente le damos más a la Cuaresma que a este tiempo de Pascua, que es el tiempo central en el que se nos constituye. La Cuaresma es un tiempo para prepararnos a un tiempo sagrado, y este de la Pascua es el tiempo sagrado que estamos llamados a vivir especialmente, y de una manera casi profética de lo que estamos esperando vivir un día en la vida eterna, porque es el tiempo de la fiesta de la resurrección, donde confiamos en que el Señor nos llama a nosotros también a completar su victoria. La idea de estas pequeñas meditaciones, de estas pequeñas charlas, que no van a ser muy largas, sino que son solo una pequeña reflexión para que nos vayan ayudando semana tras semana a crecer en esta vivencia de la Pascua. Responde a lo que muchas veces hemos dicho que tiene que ser nuestra búsqueda continua de la voluntad de Dios, preguntándonos por lo que el Señor tiene que decirnos a través de la liturgia, a través del año litúrgico y del tiempo que la Iglesia nos marca para vivir con el Señor, a través de la palabra de Dios, donde Dios nos habla siempre, y a través de la experiencia que vivimos y de la vida que experimentamos continuamente, de lo que hay a nuestro alrededor y lo que los tiempos nos van marcando como signos en este tiempo. Y es verdad que este tiempo tan extraño nos está enseñando muchas cosas, si es que queremos aprenderlas. Si no queremos vivir todo este tiempo como un paréntesis de vida, somos capaces de aprender mucho de todo lo que vamos experimentando. Cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Momentos en los que nos encontramos que crecemos y momentos en los que parece que nos apagamos. Pero es un tiempo de gracia, porque todo tiempo vivido desde Dios es tiempo de gracia. Y tal vez entre las cosas más importantes que nos está enseñando este tiempo de pandemia, este tiempo tan extraño, es a ir a lo esencial de las cosas. Lo hemos dicho en distintas ocasiones. Es tiempo para buscar lo esencial, para darnos cuenta de que muchas veces nos hemos centrado demasiado en todo lo accesorio de nuestra vida y que realmente deberíamos acostumbrarnos a buscar lo esencial, lo que realmente le da sentido a todas las cosas. Hasta en las cosas de fe y de iglesia estábamos acostumbrados a tener muchas posibilidades y una amplitud enorme para elegir, al mismo tiempo muchas misiones, muchos trabajos, muchos esfuerzos, y parece que todo se nos ha quedado casi en nada. Andábamos muy dispersos y ahora tenemos la oportunidad de centrarnos y de buscar lo esencial. Por eso he pensado que estas charlas de este mes de abril, de este comienzo de la Pascua, deberían centrarse en algo que es esencial para nuestra fe. ¿Y qué puedo encontrar más esencial que las tres grandes dimensiones esenciales de la condición cristiana? Por lo cual he pensado, y me apoyo en las palabras del Santo Padre del Papa Francisco, que podíamos mirar esas tres condiciones que tiene nuestra vida como cristianos, que se llaman las virtudes teologales, que no son otras que la fe, la esperanza y la caridad. Y dirán ustedes, ahora viene a hablarnos de fe, esperanza y caridad, eso a veces podemos pensar que no lo sabemos todo, pero no, es algo tan esencial que muchas veces hemos tenido olvidado, y es algo
tan fundamental de nuestra vida cristiana que a veces no le hemos dado importancia porque la hemos dado por supuesta. Cuando el Papa escribía su mensaje para la Cuaresma de este año 2021, invitaba a toda la Iglesia a vivir un proceso para renovar precisamente la fe, la esperanza y la caridad. Nos decía, hablando de la Cuaresma, en este tiempo de conversión, renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed con el agua viva de la esperanza y recibamos con el corazón abierto el amor de Dios que nos convierte en hermanos y hermanas en Cristo. Esa era la llamada que nos hacía el Papa de cara a la Pascua, que eso es la Cuaresma. Pues yo ahora recojo ese testigo, ese reto, y me parece que ahora que estamos en este tiempo renovando nuestro bautismo, nuestra condición de cristianos, estamos llamados a vivir de una manera especial estas tres virtudes. Son tres virtudes, saben ustedes que una virtud es el acto repetido continuamente que se va convirtiendo en nosotros un hábito que nos mueve hacia el bien. Pero estas tres virtudes teologales tienen algo especial porque no son fruto del esfuerzo humano, no son una conquista de los hombres, son un don de Dios. Fueron infundidas por Dios en nuestra alma y en nuestra vida el día de nuestro bautismo. Recibimos con el bautismo la fe, la esperanza y la caridad. Todos los que hemos sido bautizados. ¿Qué pasa? Que la recibimos como una semilla y recibimos en nosotros la fe, la esperanza y la caridad como una semilla que después tiene que fructificar y que crecer en nuestra vida y que tenemos que hacer crecer con nuestro esfuerzo, con nuestra oración, con nuestro sacrificio, con nuestro cuidado. Dios nos ha dado esas virtudes como una semilla que nosotros a lo largo de toda nuestra vida tenemos que ir desarrollando y que ir cuidando. Y esas virtudes sirven para que vivamos al modo divino, para que seamos capaces de comportarnos en todo lo humano al modo de Dios, como hijos de Dios, y contrarrestar así los impulsos que a menudo se mueven hacia el egoísmo, la comodidad y el placer que tantas veces tenemos. Salir de nosotros para entrar en el plan de Dios. Esas son las virtudes teologales, que no son, decía, dones, no son conquista y fruto del esfuerzo, sino un don de Dios que tenemos que pedir continuamente, pero que requieren nuestra colaboración libre y consciente para perfeccionarlas y para que crezcan cada vez más. Que van siempre unidas, aunque aquí las vayamos a separar un jueves tras otro y vayamos a verlas como tres virtudes distintas, van de la mano, difícilmente crece una sin la otra. Y que no son unas virtudes teóricas, ni se mueven solo en el plano del pensamiento, sino que son un modo de vivir, y todavía más, son un modo de ser. Esa es la esencia de la vida cristiana. La fe, la esperanza y el amor, que brotan en el corazón de quien ha conocido a Jesucristo. Pues a eso me gustaría que dedicáramos un poco, en especial esta Pascua, a crecer en lo que somos. San Agustín les decía a los cristianos de su tiempo una frase que a mí siempre me ha impactado mucho, que le decía: cristiano, vuélvete lo que eres. Cristiano, vuélvete lo que eres. A veces, lo veíamos también en el retiro de Cuaresma, a veces nos empeñamos en hacer cosas, en construir cosas, en hacer propósitos, en crearnos proyectos. Y lo que Dios quiere es que seamos lo que somos, lo que ya nos ha dado, que vivamos el Espíritu que habita dentro de nosotros. Dios nos habita. Y cuanto más mengue nuestro yo, más crecerá la imagen perfecta de Dios en nosotros. Más podremos transparentar esa presencia de Dios. Y eso lo hacemos desde la fe, la esperanza y la caridad. Así que hoy vamos a pensar en la fe. Vamos a hablar, rezar, meditar en la fe y que nos sirva casi de meditación para toda esta semana, para este tiempo. Que nos sirva como un deseo para pedir la fe y que nos sirva también como una revisión de nuestra vida.
¿Qué implica vivir la fe en el tiempo actual, en este tiempo que nos corre ahora? ¿Qué implica y qué significa la fe? O a lo mejor podemos preguntar cómo tener fe y cómo transmitir la fe. Pues en primer lugar creo que tenemos que entender bien qué es la fe. Fíjense ustedes que hablo de cosas muy sencillas, pero que a veces podemos confundir, incluso nosotros cristianos. Porque hay quien piensa que la fe es cuestión de creencias. Y no es cuestión de creencias. La fe a veces se puede confundir con la credulidad, con aquel que se lo cree todo. O a veces se puede confundir con la superstición. Y a veces podemos pensar que la fe es simplemente creernos cualquier cosa que viene y que en la que nos apoyamos mucho y que seguro que va a producir un fruto determinado. Eso es una superstición más que ser fe. Aunque ese objeto sea Dios, si pensamos en Él para nosotros, ha dejado de ser fe. Me explico. Cuando no vivimos una auténtica fe, acabamos creyendo cualquier cosa. Decían los abuelos que el que no le reza a Dios, ¿cómo era? El que no adora a Dios, a cualquier santo le reza. Pero ya no es solo a cualquier santo, sino que, decía don José nuestro obispo, el que no cree en Dios acaba creyendo en tonterías. Y así lo vemos muchas veces. Reenvía este mensaje a 55 personas y media y conseguirás a cambio un golpe de suerte y de fortuna. Comparte esta foto de la Virgen con todos tus amigos, no seas cobarde, porque así la Virgen te sonreirá. Si pone un circulito con un cordel atado sobre tu cama, eso hará que Dios te mande unos sueños placenteros que además te van a decir por dónde tienes que vivir el futuro. O si tocas el cascabelito a mediodía, a media tarde y por la noche, verás tú la suerte que va a tener. Y lo peor es que hay quien confunde eso con la fe. Podemos ponerlo, esos son extremos, pero podemos ponerlo un poquito más devoto, ¿eh? Si yo le rezo todos los días la novena, saldrá esto. Si yo hago... Y no es nada que ver con la fe. Nada que ver con la fe cristiana. Hay quien piensa, cuando se habla de la fe, que es una cuestión de ideas, de opiniones, de doctrinas, que se identifica la fe con la doctrina cristiana, con el pensamiento. Y tampoco es eso. No podemos confundir la fe con la doctrina de la fe. La doctrina de la fe está contenida en el credo y está explicada en el catecismo. Y es una cosa maravillosa, pero no es la fe. Hay quien piensa que tener fe es estar de acuerdo con el credo o saberse el catecismo. Y la fe es mucho más que esa doctrina. Yo puedo saberme de pe a pa el catecismo y no tener fe. Es triste que tuviera fe y no me supiera el catecismo. Eso sería triste, que tuviera fe y no supiera el catecismo. Pero más triste aún, que me sepa el catecismo sin tener fe. No es cuestión de saber doctrinas. La fe, decíamos, es un don, un regalo que Dios nos ha dado desde el día de nuestro bautismo y que ha puesto como una semilla en nuestro corazón y que tenemos que hacer crecer. La fe es una luz divina que nos hace capaces de reconocer a Dios. Esa es la fe. La capacidad de reconocer a Dios, de ver su mano en las cosas que nos suceden, de ver las cosas como Dios las ve. Eso es la fe. Y si eso es la fe, ahora podemos preguntarnos si realmente tenemos fe. Si estamos siendo capaces de ver a Dios en este tiempo, si vemos lo que nos ocurre con los ojos de Dios y si vemos a Dios en todo lo que nos ocurre. La fe no es un conocimiento teórico, abstracto, unas doctrinas que tengo que aprender, sino una luz para entender las cosas de Dios. Y las cosas de Dios no solo las del catecismo, sino las de la vida, las que me ocurren continuamente, las que voy viviendo. Si cogemos la Biblia,
el modo más sencillo de comprender la fe la fe sería aceptar lo que Dios ha dicho y actuar conforme a lo que Dios ha dicho, con confianza y amor. La fe es, hágase en mí según tu palabra. Esa es la fe. Esa es la fe verdadera. Porque es recibir esa palabra, asumirla, aceptarla y hacerla tan nuestra que seamos capaces de vivirla en toda nuestra vida. La carta a los Hebreos nos hace una descripción preciosa de la fe. Dice, es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el fundamento de esa confianza en la existencia y en la integridad de Dios. Eso es a lo que llamamos fe. Hay Dios. Hay un Dios que ama. Hay un Dios que lleva la historia y hay un Dios en quien podemos confiar y en quien debemos confiar. Esa es la fe. Y esa es la fe como virtud. Y de repente uno se para, no sé ustedes, pero yo cuando preparaba todo esto me echaba un poquito a temblar porque decía, ay, que puede que tenga menos fe de la que yo creía. Que puede que haya desviado la mirada y que en vez de estar mirando las cosas como Dios las mira, las esté mirando al modo de los hombres. La fe es, por encima de todo, una relación con Dios que coloca a Dios en su lugar, que deja a Dios ser Dios, que no le dice a Dios lo que tiene que hacer. Si solo aprendiéramos eso en nuestra vida cristiana, ¿qué profundidad tendríamos? Si solo aprendiéramos que no tenemos que decirle a Dios lo que tiene que hacer, que no quiere decir que nos recemos, quiere decir que confiemos en aquello que Él pone delante de nosotros y que Él nos va dando. El primer mandamiento nos enseña cuál es el lugar de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Se acuerdan ustedes de los mandamientos? A veces hay que recordar mucho lo esencial. Amarás a Dios sobre todas las cosas. La palabra de Dios en el libro del Éxodo se nos habla de una manera un poquito más extensa. Amarás al Señor tu Dios por encima de todo. A Él solo darás culto, a Él solo adorarás. Y todavía el Señor lo va a explicar y nos va a decir con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo lo que somos. Ese es el amor. La palabra nos llama a ese amor de Dios, que significa que pongamos a Dios por encima de todas las cosas, que lo elijamos a Él lo primero, que Él sea siempre lo más importante. Eso es la fe. Eso es la fe y esa es la fe que nos tendremos que preguntar en esta Pascua si estamos viviendo a fondo. Si realmente Dios es lo más importante en nuestra vida. Si somos capaces de elegir a Dios en todas circunstancias, de amarlo por encima de todo. Y la fe es relacionarse con Dios de esa manera, con amor, dejándole a Él el primer lugar. Eso, evidentemente, nos lo enseña después Jesús, se traduce en nuestra manera de amar a los demás. Porque se traduce en nuestra manera de comportarnos, de tratar a los otros, de amar a las personas, porque el segundo mandamiento es semejante a este. Nos dice Jesús, como Dios es amor, como Dios es comunión, como Dios es comunidad, a lo que nos llama es a esto, al amor, a la comunión y a la comunidad con Él. El Dios que es Trinidad, al Dios que es Trinidad solo podemos acudir queriendo unirnos a esa relación de amor. Y esa es la escala que tenemos que construir en nuestra vida. No vivimos para otra cosa más que para construir una relación de amor con Dios y por Dios con los hermanos. Y como todas las relaciones de amor, las tenemos que construir a lo largo de toda la vida. Y como toda relación de amor, se puede deteriorar cuando no la cuidamos en nuestra vida. Dice el Salmo con mucha fuerza aquello de que tu gracia vale más que la vida. Y eso a veces lo hemos olvidado.
A veces, y más en este tiempo que ha absolutizado la salud como un ídolo casi, hemos podido olvidar que la gracia vale más que la vida. Y ahora viene la pregunta, ¿vale? Si me doy cuenta de que a lo mejor tengo menos fe de la que creía o vivo menos la fe de como debería, ¿cómo puedo hacer crecer mi fe? Si buscamos en la Escritura, encontramos el modo en el que crece nuestra fe. Atentos porque a lo mejor no les va a gustar a ustedes. ¿Cómo crece la fe? A través de las pruebas. A través de las pruebas de fe. Las pruebas tienen dos miradas, una de ida y una de vuelta. Una prueba es algo que demuestra. Dios nos da pruebas para que tengamos fe en Él. Pero al mismo tiempo es algo que tenemos que demostrar. Dios nos da pruebas para que nosotros mostremos nuestra fe en Él. Y eso en la Biblia es continuo, no se separa. Como toda la relación con Dios es una relación cada vez más de comunión, Dios hace y nosotros hacemos. Dios regala y nosotros respondemos. La fe no es algo que los cristianos podamos poseer pacíficamente. Y eso es algo que tendríamos que tenerlo claro. No se trata de que yo soy creyente desde siempre, para siempre, porque me bautizaron, me criaron de chiquitito así, estuve en un colegio de monjas y desde chiquitito fui monaguillo y además, pues desde siempre y ahí está mi fe, ya está. Yo cómo voy a faltar mi fe si la he tenido desde siempre y forma parte de... Como si eso muchas veces no nos pusiera en juego. No, la fe se crece y se profundiza. Y digo más, y si no se crece y se profundiza, se mengua y se vuelve superficial. No es indiferente, ¿eh? No es indiferente. En las cosas de Dios y en la vida del Espíritu las cosas no son indiferentes nunca. Mire usted, si uno evita un golpe en la vida, se queda igual que está. No va andando, no se va a golpear con un banco, no se golpea con el banco, te has quedado igual. Si uno lo invitan a algo y no acepta, también se queda igual. Tampoco ha perdido ni ganado nada por no aceptar una invitación de una persona a cenar, por ejemplo. Pero en la vida del Espíritu no. Si en la vida del Espíritu evitamos un golpe, crecemos. Y si en la vida del Espíritu renunciamos a lo que Dios nos pide, menguamos. Es muy distinta esa vida. Si el Señor pone delante de nosotros una prueba y somos capaces de superarla, crecemos. Si el Señor pone delante de nosotros una prueba y rechazamos a Dios, menguamos. Por eso no vivimos la fe como una relación pacífica, estable. No. La fe tiene sus olas. Ahora están de moda la primera ola, segunda ola, tercera ola. La vida entera de fe es una vida con olas, con pruebas, con momentos en lo que toda la historia, todos los acontecimientos de la vida influyen. ¿Realmente pensamos que puede ser igual la fe de cuando éramos niños, de cuando éramos adolescentes, de la juventud, de la edad adulta o de la edad en que ya somos mayores? ¿Realmente pensamos que podemos tener la misma fe cuando estamos protegidos por nuestros padres que cuando estamos emprendiendo un proyecto al casarnos o cuando aparecen los primeros achaques de la vejez? ¿Realmente va a ser la fe la misma cuando yo estoy en un cambio continuo? La doctrina de la fe permanece. Dios permanece. Pero mi manera de creer cambia continuamente porque yo no soy el mismo. Y yo tengo que ser capaz de reiniciarme continuamente. Yo tengo que ser capaz de responder continuamente a una relación de amor. Yo tengo que ser capaz de responder continuamente a mi vida y al amor que Dios me está regalando. O los matrimonios que van cumpliendo las bodas de oro viven las cosas igual que cuando tenían 16 añitos y estaban melosos. Si lo viven igual tienen un problema, aviso. Tienen un problema.
Ni a los 15 años estamos llamados a vivir como una pareja que lleva 50 años casados, ni a los 50 años tenemos que tener mariposa en el estómago como a los 15 años. El amor, como la fe, como la esperanza, están llamados a crecer continuamente, a revisarse continuamente, a reiniciarse continuamente, porque es una relación real. Y aunque Dios es el mismo, yo cambio continuamente. Por eso estamos llamados a crecer en la fe continuamente, a fortalecerla. Porque como en ningún aspecto de la vida seguimos viviendo como cuando éramos niños, tampoco podemos vivir en la fe como cuando éramos niños. Y parece una cosa muy obvia, ¿eh? Pero cuidado, porque nos pasa. Y nos pasa mucho. Hay algo que es muy importante. La fe que recibimos de niños nos ha marcado. Y no hay por qué renunciar a ella, ¿eh? Seguimos viviendo de esa fe que nos ha marcado. ¿Por qué? Porque la fe es el regalo que Dios ha puesto en nosotros. Y esa semilla empezó a dar sus brotes en nuestra niñez. Y en esa infancia, en esa juventud, hemos visto crecer de golpe la semilla. Y después la semilla tendrá que seguir creciendo poco a poco. Con lo cual, no le hago contra a los amores primero, a las grandes fuerzas de juventud, a la fe con la que empezamos los caminos. No. Pero sí recuerdo que tenemos que reiniciarnos continuamente en la fe. No nos vale la fe de cuando éramos niños. Nos vale para dar gracias a Dios, para apoyarnos en ella y para que eso siga dando fruto hoy. Para hablar de la fe, al mirar las Escrituras, me parece que hay un personaje maravilloso. Bueno, hay muchos. O sea, evidentemente, cuando he descrito la fe, he recogido la frase de la Virgen, por supuesto. Hágase en mí según tu palabra. Pero hay un personaje al que en la Escritura siempre se ha llamado nuestro padre en la fe. Abraham. Abraham es el gran creyente. El gran creyente. Nos dice la carta a los Hebreos como un gran elogio de la fe de Abraham. Por fe, Abraham, llamado por Dios, obedeció partiendo para un lugar que debía recibir en herencia y partió sin saber para dónde iba. Partió sin saber para dónde iba. Por fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac y precisamente él, que había recibido la promesa, ofreció a su único hijo, del cual fue dicho: de Isaac tendrás una descendencia que llevará tu nombre. Abraham. ¿Tenemos a Abraham por un hombre crédulo o supersticioso? No. Ni tampoco podemos pensar que Abraham fuera un gran estudioso, un académico, un creyente de gabinete y de grandes estudios intelectuales, ¿no? No sabemos si sabía leer. Sabemos que era nómada, que andaba todo el día de un lado para otro, que era un hombre del desierto, siempre caminando para un sitio y para otro y que paraba poco. No. Sin embargo, él responde con fe a la llamada de Dios. Entra en una profundísima relación de amor con Dios y una relación de amor que se va a ir fraguando prueba tras prueba. Ola tras ola. Abraham va creciendo y su fe va creciendo con él. Y es nuestro padre en la fe porque eligió prueba tras prueba a Dios. La fe de Abraham tiene tres grandes características. Tres cosas que tendrían que definir la fe de cualquiera de nosotros. La obediencia. Está siempre a la escucha de lo que Dios quiere y está dispuesto a lo que Dios quiere. La confianza. Quiere lo que Dios quiere porque confía en Él. Aquello que Carlos de Foucault decían: acepto todo con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas, porque tú eres mi Padre. Y la fidelidad, que se perpetúa, que no es cuestión de un momento, sino que se convierte en un modo de vida. Y todo eso se fundamenta en conocer a Dios. ¿Por qué?
porque Dios es el omnipotente, el verdadero y el fiel. Al Dios omnipotente solo podemos darle nuestra obediencia. Al Dios todopoderoso, que no podremos hacer más que obedecerle. Al Dios verdadero, ¿cómo no vamos a darle la confianza si creemos que lo que Él ha dicho se cumplirá? Y al Dios fiel, ¿cómo no vamos a responder también nosotros con la fidelidad? Abraham confía en Dios y en su palabra porque sabe que Dios es la verdad en persona. Y así se dispone a vivir toda su vida buscando a Dios y respondiendo a Dios. Cuando nosotros nos comparamos, ¿cuántas preguntas podíamos hacernos? En esto que vamos viviendo, ¿cuánto podíamos ver? Los rabinos antiguos hablaban de que Abraham no cree una vez para siempre, sino que va superando pruebas. Algunos decían 7, otros 3, otros 10. Las 10 pruebas de Abraham, decía un judío español magnífico que era Maimónides. Las 10 pruebas de Abraham. Vamos a recorrerlas, así un poco por encima, para ver si contemplando a Abraham nos damos cuenta de nuestra vida y de lo débiles que somos. La primera, Abraham debe abandonar su tierra. Abraham, vete a la tierra que yo te daré. Olvida tu pueblo, tu casa, tu padre. Vete a la tierra que yo te daré. Debía tener una vida cómoda. No era un muerto de hambre, ¿eh? No era Abraham un emigrante de los que se van con una mano delante y otra detrás. Se va con todas sus ovejas, con sus cabras, con sus ganados, con su familia, con sus siervos. Una familia acomodada, que vivía tranquilo en su lugar, en Ur de los caldeos. Sabían bien de dónde era, con lo cual tenía un asentamiento, un lugar claro. No tenía necesidad. Y sin embargo responde a la voz de Dios. Yo ahora dejo mi país, mis tradiciones, mis costumbres, mi familia. ¿Dónde voy yo ahora? Todavía además se podía haber puesto delante de Dios y decía, bueno, venga, Señor, yo me voy donde tú me digas. ¿Dónde vamos? Pero va Dios y le dice, a la tierra que yo te diré. A la tierra que yo te diré. Bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo por lo menos. Dime dónde está, yo lo miro en el mapa, hago una compensación de valores, si me conviene o no me conviene. ¿No se creen que nuestra fe es un poquito más así? ¿Es un poquito más de negociante? Vamos a ver que Dios me dé todas las estadísticas y según las estadísticas ya veo yo si voy o no voy. No, la fe de Abraham es, déjalo todo, vete a la tierra que yo te diré. Y Abraham se va. Se va. Donde yo te muestre, donde yo te diga. Eso es una prueba. Y eso es fe. Dejar que Dios nos lleve donde Él quiere. ¿Cuántas condiciones le vamos poniendo a Dios en nuestra vida? Qué lejos de la fe estamos muchas veces. Pero es que además no se queda ahí, ¿eh? Ya eso sería computable en la fe. Ya sería, pero no se queda ahí. Cuando ha llegado a la tierra, cuando cree que ya tiene la tierra, de repente aparece una hambruna en la tierra. A ver, Señor, me trae a esta tierra porque has prometido que este va a ser el lugar donde tengo que seguirte y ahora de repente hay hambre aquí y me tengo que ir. Porque ahora sí me he quedado con una mano delante y una mano detrás y ahora sí me tengo que ir como un emigrante a Egipto. ¿Este es el don que Dios me ha dado? ¿Este es el regalo? ¿Esta es la promesa de Dios? ¿Una tierra donde solo encuentro hambre? Eso es una prueba, ¿eh? Y confía. Y además se va a Egipto. Y en Egipto su mujer es capturada por el faraón. Otra prueba. Y vuelve después y tiene que hacer una guerra contra los 4 reyes aquellos que capturan a su sobrino Lot. Otra prueba. Y cuando ya se ha sentado y parece que todo empieza a organizarse y se ha dividido con su familia y empieza a funcionar todo, dice, ahora ya Dios me va a dar lo que me había prometido, pero no es capaz de tener hijos. Tanto que tiene que tomar a la esclava para ver si así puede tener una descendencia. Y ahí sigue, en otra prueba.
Los judíos decían, y hasta el signo de la alianza es una prueba. Se tiene que circuncidar a sí mismo. Nosotros hablamos de eso con mucha normalidad, pero tiene que poner en su cuerpo una marca de su alianza con Dios. Es una prueba. Es una prueba. A mí me impresionaba en la iglesia perseguida en la zona de Siria y en aquella zona, me impresionaba que muchos cristianos se tatúan la cruz. Se tatúan la cruz en la muñeca. Allí donde por llevar la cruz puede uno morir, se la tatúan para no poder esconderla. Eso sí es una prueba de fe. Eso sí es una prueba de fe. ¿Cuántas pruebas? Cuando parece que todo se asienta, Abraham tiene que expulsar a la esclava con la que había tenido un hijo, porque Sara se pone celosa y la tiene que mandar a las afueras. Y después tendrá que expulsar hasta a su propio hijo, Ismael, y tendrá que mandarlo también fuera y tendrá que desprenderse de él cuando ha tenido ya a su hijo. Y la prueba que siempre recordamos, la que los judíos llaman la Akedah, el sacrificio del hijo de la promesa. Tu hijo al que quieres, vete y ofrécemelo en sacrificio. Cuando ya parecía imposible, Dios le había dado un hijo. Se habían hasta reído, por eso se llama así, Isaac. La gran prueba, la definitiva, la prueba tremenda, es que tiene que sacrificar aquello que Dios le había dado. Y lo tiene que hacer él. Y sin embargo, con una fe fuerte y que no vacila, y confiando en Dios, sube al monte para sacrificarlo. Mantiene su esperanza y su fuerza, mantiene su confianza en Dios. Ahí lo pueden leer ustedes, que es precioso, el capítulo 22 del Génesis. Cuando suben a aquel monte Moria para sacrificar a Isaac, hay un momento en el que Abraham se para y despide a los siervos que van con ellos. Quedaos aquí con el asno. Y les dice, el muchacho y yo iremos arriba, sacrificaremos y después volveremos con vosotros. Mantiene esa confianza, esa esperanza, esa fe en que volverán. Abraham está seguro de que Dios buscará el modo de responder y de permanecer fiel, y que si Él ha prometido una descendencia, se la dará. Pero con esa confianza en la palabra de Dios, es capaz de subir a sacrificar a su hijo. Por eso, muchos siglos después, el autor de la carta a los Hebreos va a decir de él, pensaba, de hecho, que Dios es capaz de hacer resucitar a los muertos. Así lo dice el autor de los Hebreos. A lo mejor pensaba que tenía que sacrificar a su hijo para después recibirlo resucitado. Todavía hay una tradición judía preciosa que hace un canto a través de este episodio, donde los ángeles se asoman al cielo, miran a Abraham sacrificando a su hijo y de repente lloran y dicen, mirad la fe sobre la tierra. Un padre que sacrifica a su hijo y el hijo que le ofrece su cuello. Esa es la prueba de fe. No saben aquellos judíos ni saben aquellos autores que después vamos a tener un hijo sacrificado por amor y que Dios no perdonará a su propio hijo, sino que lo entregará hasta el final, pero lo resucitará. Nuestra fe bebe de la fidelidad de Dios y Dios permanece fiel hasta el final. Es capaz de hacer resucitar a los muertos. Abraham persevera en la decisión de elegir a Dios primero. Y ante la prueba y ante la duda, decide por Dios. Y es heroico hasta el final. Pasando por todas aquellas pruebas, nos dice el Nuevo Testamento, Abraham creyó y le fue computado como justicia. Esa es la fe que nos justifica.
Cuando nos vemos en situaciones duras y elegimos a Dios. Cuando nos vemos en pruebas donde el camino fácil es la renuncia y sin embargo elegimos a Dios y elegimos el camino difícil. Es lo que han vivido tantos santos a lo largo de la historia, es lo que viven tantos cristianos todavía hoy, cuando eligen la honradez, la perseverancia, el perdón. Es lo que estamos llamados a vivir de una manera especial en este tiempo. Es lo que estamos llamados a testimoniar, que elegimos a Dios y que porque elegimos a Dios somos capaces de mantener el matrimonio hasta el final, de perseverar, de seguir queriéndonos más allá de los fallos, de los errores y hasta de los pecados, que porque elegimos a Dios somos capaces de ofrecer caminos nuevos para los que se han perdido y los que ya parece que tendríamos que descartar, que porque elegimos a Dios somos capaces de defender la vida del que todavía no cuenta y del que ya no cuenta. Y por supuesto, toda la vida que hay por medio de esos momentos. Esa es la fe. Aquel que elige, aunque sea difícil. Esa es la fe de Abraham. Las iglesias protestantes muchas veces chocarán en esta lectura y dirán que lo que nos salva en nuestra vida es la fe. Y lo que nos justifica es la fe. Pero es esta fe la que nos salve, la que nos justifica. La fe que no se trata solo de confesar al Señor Salvador. No vale solo con decir Señor, Señor, nos dice también la palabra, sino es una fe que implica una elección. El que cree, elige. El que cree tiene que estar eligiendo a Dios continuamente. Y de ahí se deriva mi vida. Elegir a Dios antes que todo lo demás. Elegir a Dios antes que las demás cosas. Ahí se fragua un creyente. Ahí se fortalece la fe. En las pruebas. A veces hasta en los golpes de la vida. Y en las ocasiones en las que tenemos que elegir a Dios o otra cosa en lugar de Dios. Ahí es donde crece nuestra fe. Ahí es donde ahondamos, donde nos forjamos como creyentes. Abraham acoge la palabra de Dios, la voluntad de Dios, con toda su libertad y con toda su voluntad. Y lo hace porque ha experimentado que Dios es omnipotente, verdadero y fiel. Porque Dios no falla nunca en sus promesas. Porque Dios, aun cuando no es capaz de verlo, le va a dar lo que necesite continuamente. Habiendo dejado su tierra, sin haber adquirido a otra, sin poder tener un hijo, todo se lo había concedido al final Dios. Abraham permanece libre para acoger la palabra de Dios y decide continuamente confiar y abandonarse en Dios, aún sin comprender cómo Dios cumple sus promesas. Aún sin comprender cuál es el plan de Dios. En la fe hay un punto que es una visión en la invidencia. La fe siempre se ha representado con esa venda en los ojos. Pero no es una venda en los ojos porque no se ve, sino porque se ve sin ver. Porque hay una luz que va más allá de los ojos, de lo que somos capaces de comprender. Hay una claridad en medio de la oscuridad. Y hay una confianza sin comprensión. Pero la fe requiere confianza y abandono. ¿Por qué estas pruebas? ¿Por qué Dios somete a Abraham a estas pruebas y a esta historia? ¿No sabe ya Dios si Abraham lo va a superar o no lo va a superar? Se preguntaban los antiguos. ¿Para qué lo pone el pobre en ese lío? Dios nos pone a pruebas no porque nosotros tengamos que dar pruebas de la fe, sino porque necesitamos esas pruebas para crecer. Pone las pruebas para ayudarnos a crecer. La prueba es gracia, es bien para el creyente. Todo lo que viene de Dios viene con amor. Las pruebas no son tentaciones,
Esto es muy importante distinguirlo. Las tentaciones no vienen de Dios, vienen del enemigo, del demonio. Y el objetivo de una tentación es separarnos de Dios, llevarnos a pecar. Dios no tienta nunca. No, Dios no tienta. La prueba tiene como objetivo que nos fiemos de Dios, que podamos buscar el bien, que podamos unirnos más a Dios, que crezcan nuestras raíces en Él. Por eso también nosotros tenemos que poner a prueba nuestra fe delante de Dios. Y tenemos que preguntarnos si tenemos una fe como la de Abraham, o parecida. Tenemos que preguntarnos si confiamos en Dios frente a las pruebas, frente a las dificultades, o si rápidamente retrocedemos sin reconocer a Dios, si anteponemos nuestros razonamientos a los pensamientos de Dios. Tenemos que preguntarnos si en nuestro día a día elegimos a Dios. Desde aquí se entiende de un modo más especial aquello que nos dice Jesús. Si tuvieseis fe como un grano de mostaza, le diríais a esa montaña, arráncate y échate al mar. La fe es la confianza en Dios que responde a la palabra de Dios y a lo que Dios pide. Es así nuestra fe. Es así nuestra fe. Estamos viviendo una época de pruebas, y todavía tenemos suerte. Me decía hace unos días una persona que toda generación tiene una calamidad para contar y que nosotros hemos tenido mucha suerte. Si esta es la nuestra, a pesar de todo, cuánta fortuna. Porque cuántas calamidades han podido cantar nuestros mayores y cuántas calamidades se pueden contar en tantos lugares. Pero aún así para nosotros es un tiempo de pruebas, un tiempo un poquito delirante, un poquito absurdo. Y vemos todo un poquito así, digamos, confuso, por no marearnos demasiado. Y se está haciendo largo, cansino, lo llaman la fatiga pandémica. Suena estupendamente eso, suena así. Pero sí es verdad que se está poniendo a prueba nuestra fe y que continuamente tenemos que elegir entre Dios y las demás posibilidades. Y tenemos que elegir entre Dios y el miedo. Y tenemos que elegir entre Dios o encerrarnos en nosotros mismos. Y tenemos que elegir vivir con Dios. La fe en hebreo tiene que ver todo con la palabra amén. Amén. Y el amén viene de un verbo que nos habla de lo estable, lo firme, lo que pesa, lo que se mantiene y se consolida. Es la fidelidad, la estabilidad, la permanencia. En Abraham la fe es eso. He decidido por Dios y permanezco en Dios. He decidido obedecer a Dios sin poner a discusión la voluntad de Dios frente a las pruebas. Dice la carta a los Hebreos, mi justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Abraham tuvo también las tentaciones de decir que no a Dios y la tentación de juzgar con su mente todo aquello que iba ocurriendo, pero fue fiel porque doblega su pensamiento al pensamiento de Dios. Y esa es la verdadera obediencia de la fe. Obediencia viene del latín, ab audire, estar a la escucha. En hebreo se dice todavía más claro el Shema Hakol, escuchar la voz. Obedecer es escuchar la voz, no solo oír algo que suena por ahí, sino escucharla, estar atento para poder responder a eso. Ab audire, obedecer. La base de la obediencia es la escucha de la palabra, la escucha de lo que Dios tiene que decirnos, saber que Dios nos está llamando continuamente a una íntima amistad con Él y que nos está llamando a nosotros hoy, que no vivimos una religión pagana
donde venimos y le damos a Dios un culto y nos volvemos a casa. Que no vivimos una religión de ritos vacíos. Que no vivimos una religión de ética, siquiera. Donde tengo que portarme de esta manera o de tal otra, ni tengo que cumplir ni 5 ni 10 preceptos. Vivimos una fe que nos llama a una íntima amistad con Dios. Y solo el hecho de que Dios quiera tener una amistad íntima con nosotros ya debería tenernos deshechos de amor. Ya debería tenernos ardiendo en fuego. Dice San Pablo que la fe entra por el oído. Y el oír por la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios produce fe. Cuando aceptamos lo que Dios nos dice, entonces podemos responder con verdadera fe. Así que tenemos que plantearnos todo en nuestra vida de esa manera. Ahora que se nos han planteado tantas cosas, que nos vienen tantos miedos, que estamos viviendo, ¡ay! ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué estamos viviendo ahora? Y las familias y todas las cosas. ¿Qué me va a pasar en mi vida? ¡Ay! ¿Qué me puede pasar? Que te va a morir. ¿Saben ustedes eso? Se van ustedes a morir. Siento yo aquí decírselo. Pero casi seguro nos vamos a morir. Casi seguro. Todavía digo más, no solo de COVID muere el hombre. Que también, pero no solo. Y a veces nos hemos centrado tanto, nos hemos obsesionado tanto, hemos idolatrado tanto la salud y lo que conlleva el bienestar, la comodidad, los afectos bien cubiertos con los nuestros, que no estoy hablando solo de estar sano o no estar sano, ¿eh? Estoy hablando de todo lo que va alrededor, que son muchas cosas. Andamos obsesionados, andamos asustados y acobardados. Parece que estamos en la gran catástrofe. Y cuando uno mira a Dios, de repente deja de estar obsesionado con uno mismo. Y es así. Hemos vivido un tríodo pascual que ha sido una gozada. Y creo que todos hemos experimentado que cuando salíamos de nosotros para entrar en el misterio de Cristo, todo se aliviaba. Todo se hacía distinto. Cuando salimos de nuestras preocupaciones, de nuestros miedos, de nuestras cobardías, de nuestras obsesiones, y de repente entramos en la historia que Dios hace con nosotros, todo es distinto. Cuando apagamos un poco, mortificamos un poco nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras seguridades, nuestras convicciones, crece en nosotros el Espíritu. ¿Cuántas personas vemos a nuestro alrededor que han perdido la alegría o la capacidad de hacer algo, o de moverse, o de encontrarse? ¿Cuántas personas simplemente apagaditas? No digo que sea ni en tragedia, pero ¿cuántas veces vamos apagados, apáticos? Vivimos con miedo, con angustia, con tristeza. Y hay una especie de manipulación continua que nos roba la libertad y que apaga nuestra fe. Y una manipulación, ¿eh? Tranquilo que no estoy de teoría conspiratoria de esa, como se diga. Pero sí hay una manipulación. Y el primero que nos manipula es el enemigo, el demonio. Dice la Escritura, el miedo a la muerte os hace esclavos. El miedo a la muerte os hace esclavos. Y por eso el demonio pone dentro de nosotros ese miedo continuo. El enemigo nos aborrega, nos quita la libertad, nos quita la relación de tú a tú con Dios. Y cuando no dejamos que Dios nos muestre el camino de la vida, cuando queremos caminar no guiados por Dios, sino paralizados por otras voces, por otros poderes, por otros ídolos que quieren sustituir a Dios, aunque parezcan muy sensatos, la misma salud, la misma vida se convierten en esos ídolos. Y en este tiempo, languidecer es una tentación. Dios nos llama, nos guía, nos impulsa
Y es el Dios que todo lo hace nuevo, que está siempre creando, que nunca abandona a su pueblo, que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos. Y Dios se va a servir de todo para que lleguemos a Él. Y Dios se sirve de la felicidad, de la fiesta, de la alegría, pero también de las lágrimas, del llanto y del duelo, para bien de los creyentes. ¿Nos fiamos de Él o queremos seguir construyendo nosotros nuestra vida? Este tiempo tiene que hacernos agrandar nuestra fe. Tiene que rompernos y sacarnos de nosotros mismos, de nuestro caparazón de falsa seguridad que nos hemos construido, sabiendo que Dios no nos quiere encerrados, aislados ni asustados, que nos quiere en comunión, en comunidad, en familia, en iglesia, sin perder la alegría, la disponibilidad, un corazón preparado y dispuesto para entregarse con grandeza. Por eso tenemos que preguntarnos cómo ser creyentes en este tiempo. No es una llamada a ninguna imprudencia, ¿eh? El creyente precisamente cuida lo que Dios le ha dado, pero cuida lo que Dios le ha dado sabiendo que es don de Dios y que vuelve a Dios. Ser creyente siempre es ser distintos del mundo. Cuidado, que ese es el gran engaño de nuestro siglo. Hacernos pensar que tenemos que ser iguales. Ser creyentes es ser distintos. No podemos vivir como todos. Y si vivimos como todos, no estamos siguiendo a Jesucristo. No estamos respondiendo a lo que Dios nos pide. Así que pidamos a Dios que nos llene de confianza, que nos quite el miedo, que vivamos esa fe que es un don que Dios me da y que de mí solo requiere la decisión de confiar en Él, de elegirle a Él, de optar por Él frente a todo lo demás. Porque lo importante no es cuánto voy a vivir, sino qué es lo que vivo. ¿Qué es lo que vivo en cada uno de mis momentos? Por eso el Señor nos llama a unirnos a Cristo, a vivir con Él, en Él, por Él. Ese es el testimonio de tantos santos que han entregado su vida continuamente siguiendo a Dios. Y eso es a lo que nos llama. Vivir la fe es ser también nosotros como cristianos hoy un testimonio vivo de esa confianza que contagia esperanza, alegría, amor y ánimo, que eso también se contagia. Esperanza, alegría, amor, ánimo, para vivir con valentía, repartiendo a nuestro alrededor esa confianza que nosotros vivimos, ofreciendo nuestra ayuda a quien la necesite. Eso es la fe. Estar atentos a lo que Dios nos pide y responderle sin miedo. Elegirle a Él por encima de todas las cosas. Pues pidamos al Señor en esta Pascua sagrada, que reavive en nosotros el don de la fe. Que miremos al mundo sabiendo que es tiempo de prueba y que el tiempo de prueba nos hace crecer en la fe. Y que seamos capaces de pedirla con fuerza, disponibilidad, oración, deseo de vivir la fe. Y el Señor hará con nosotros sus maravillas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Y miramos a la Virgen Santísima, que ella es modelo definitivo de la fe. Aquella que permaneció firme y fiel ante la cruz de Jesús y que supo esperar ante la oscuridad la resurrección de Jesús. Vamos a anunciarle la resurrección de Cristo con el canto del Regina Coeli. Regina Coeli, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexi, sicut dixi,
Aleluya. Ora pro nobis Deum. Aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Muchas gracias a todos. Alabado sea Jesucristo.